el versículo o alguna cosa de que hablamos, pistas o algo así? El de la fe, muy bien, hermana, de la fe fingida, la fe verdadera. Pero hablaba de esa fe una mujer o dos mujeres que habían influenciado a Timoteo. Y hoy vamos a ver el tema de las madres espirituales. ¿Usted ha escuchado ese término dentro de la vida cristiana, la madre espiritual o las madres espirituales? ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, ¿qué significa una madre espiritual? No sé, ¿alguien puede decir, tal vez una persona fue madre espiritual, hermana? Pues ojalá, bueno, no, sí, que tuviera, sí, una madre espiritual es la persona que lo va acompañando, que la va acompañando, que le va enseñando, que le está apoyando. Muy bien, así es. Fíjense que la madre espiritual o el padre espiritual, en este caso, por ejemplo, Pablo, que no fue padre, él se consideraba el padre espiritual de Timoteo, porque desde pequeño, desde que lo conoció de jovencito, lo estuvo confirmando, lo estuvo mentoreando. En este caso sería una mentora o un mentor. Y hermanas, quiero decirles que cada una de ustedes, además de ese llamado, de esa bendición preciosa de haber sido madres, de haber tenido el fruto de su vientre, ustedes también son llamadas a ser madres de fe y madres espirituales. No solo de sus hijos, sino de esta generación de jóvenes, de esta generación de pequeños. Son llamadas a la influencia. Y quiero que vaya conmigo a Proverbios. En el libro de Proverbios 14:1 está uno de los más famosos para celebrar a la mujer. Y vamos a ver dentro de esta meditación, este proverbio dice, ya lo tiene por ahí, Proverbios 14:1, a lo mejor se lo sabe, pero no se acuerda de la cita. Dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero viene lo contrario. Mas la necia, ¿qué dice allí? Con sus manos la derriba. Fíjense que en toda esta meditación, estaba reflexionando cuando la estaba preparando, cómo es la importancia de la maternidad. Bueno, de hecho, Dios ha dado una bendición muy especial a la mujer, que es el poder ser de influencia. Sea madre o no, tiene una influencia, pero ya cuando usted es madre y esposa, madre, usted tiene una influencia muy grande en su familia. Usted tiene una influencia muy grande sobre sus hijos. Sea cristiana o no, tiene una influencia muy poderosa dentro de la familia y dentro de la sociedad. ¿Lo ha notado? ¿Sí ha notado que muchas veces, por ejemplo, los políticos, a quienes van a buscar siempre, ¿a quiénes son? Vamos a esperar a que se lleven el abanico. ¿A quiénes? A las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque gobiernan la casa. Vamos a decir que tienen influencia. Vamos a decir que tienen influencia. Y sí, fue una bendición, es una bendición que les ha dado. Pero esa influencia puede ser para bien o puede ser para mal. Según usted se esté alimentando de qué fuente. Según usted sea sabia o sea necia. Según usted sea creyente o no sea creyente. Ya que bueno, casi todos los hombres se fueron, nada más están aquí nuestros hermanos. Dice la psicología que son las madres las que influyen más en los hijos varones. Hermanos varones, ¿qué recuerda de su madre, hermano Luciano? ¿Qué recuerda de su madre? Los consejos. Los consejos. ¿Qué característica vive usted de su madre? Hace usted. El carácter. Eduardo, ¿qué te acuerdas de tu mamá? ¿Qué te marcó? Los chanclazos también, claro. Eso sí es cierto, sí. ¿Qué más? ¿Qué recuerda de su madre, hermano Silvio? ¿Qué? ¿Está bien? No, qué bueno que lo diga, porque le voy a decir una cosa, mis hermanas. Muchas veces las mamás no saben toda la influencia que tienen sobre los hijos varones. Y se dice que las primeras promotoras del machismo, ¿quiénes son? Las madres. ¿Será una mujer sabia la que promueve el machismo? Porque es antibíblico. Pero la mamá, tal vez sin saberlo, lo hace. Dicen los chanclazos. Una cosa es la corrección y otra es el maltrato. ¿Por qué les quiero llevar a esta reflexión, hermana? Porque lo quiera usted o no, usted ya ha influido bastante en la vida de sus hijos. Cómo los disciplinaba o cómo no los disciplinaba.
cómo estaba allí o cómo no estaba allí. De hecho, si se dan cuenta, usted ve no sé, al hombre y ve a su mamá y parecen la misma persona, solamente con pelo largo. ¿Se ha dado cuenta que los hijos se parecen a veces mucho más? ¿Se parece tu esposo a tu suegra? Dijo Lady que sí. Se parecen mucho. Y sin quererlo, son marcados mucho por la vida de la mamá. Pero a veces no nos damos cuenta y estamos ejerciendo una influencia que no siempre es la que Dios quiere. Por ejemplo, la vida de Eva. Usted obviamente se acuerda de Eva. ¿Quién se acuerda de Eva? ¿Qué hizo Eva? Pecó. Arrancó la manzana, mentira, el fruto, porque no dice que fue una manzana. La convence la serpiente de comer ese fruto y ella va y ¿a quién se lo da? Al marido. Y ella peca y el otro en conciencia de que está pecando toma el fruto prohibido y sigue a la mujer. La mujer fue engañada. Pero saben que de ahí viene un pecado muy grande que está en la mujer. El querer manipular y dominar a su marido. El querer ser, dicen por ahí, el poder detrás del trono. El querer ser quien mande, aunque no tenga la corona oficial. ¿Sabe que todo eso viene del pecado de Eva? ¿A quién le había dado Dios autoridad? Al hombre, Adán. ¿Pero qué hizo Eva? Fue y lo influenció. Claro, los dos pagaron la consecuencia y en este caso dice la Biblia que el que pecó fue Adán porque Adán es el que tenía la autoridad. Pero de ahí viene, hermana, y si se da cuenta, esa es la tentación, querer dominar al hombre, querer dominar, querer ser la madre que domine. Por ahí dice el que gobierna. México tenemos un matriarcado muy grande y ese matriarcado no es bíblico, porque nosotros debemos vivir la cultura del reino de Dios. Ese matriarcado, hermanos, surge de nuestra historia, de cuando vinieron los españoles, violaban a las indígenas y había muchos niños solos y las mamás tuvieron que salir adelante. ¿Y se ha dado cuenta que en nuestra sociedad, en nuestro país, abundan lo que ahora el gobierno le conoce como las jefas de familia? Y yo respeto mucho el esfuerzo que hacen las mamás, pero le pregunto, ¿ese era el diseño del Señor? No, ese no era el diseño del Señor. ¿Y cómo nos vamos desviando de lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra familia? La mujer sabia edifica su casa cuando edifica sobre la roca que es Jesucristo, cuando se adhiere a su mandamiento. Pero la necia con sus manos la derriba cuando quiere vivir conforme a su conveniencia y conforme a lo que ella cree que es mejor, porque le voy a decir algo que para usted no es nuevo. Usted sabe que usted se puede equivocar en la crianza de sus hijos. Sí lo sabe, ¿verdad? Bueno, algunas ya tienen gente grande. Yo recuerdo a mi abuela. Mi abuela conoció de Cristo ya grande, no sé a qué edad tenía, la verdad. Una mujer que Dios le usó mucho en la lucha espiritual, en la guerra espiritual. Dios la usaba mucho para liberar. Ella era de las asambleas de Dios. Pero cuando platicaba con ella, ella me contaba que uno de los errores más grandes que cometió fue el maltrato hacia sus hijos. Una mujer que había crecido en los años 20, más o menos, para el año 45 ella ya tenía a su primer hijo, mi papá, y pues tuvo que trabajar y vivió una vida muy difícil, vivió una vida de mucha escasez. Imagínense, la Segunda Guerra Mundial, no sé si les tocó, nacieron tal vez en ese año, mi papá nació en ese año, entonces era una situación difícil en el mundo, difícil en su contexto económico, difícil para ella. ¿Y qué cree que pasaba muchas veces? ¿Qué pasa cuando llegamos frustrados a la casa y, es que no barrieron, y pon los chanclazos, las nalgadas, y se portó mal el niño y en vez de disciplina termina siendo maltrato? Ya grande mi abuela, ya hasta yo estaba grande, me acuerdo que una vez me comentó que ya cristiana escuchó una predicación donde hablaban del maltrato hacia los hijos y que dice que cada vez que ella escuchaba se daba cuenta que había cometido muchos errores con mi papá y con mi tío, que fueron hijos de su primer matrimonio. Y que fue tanto lo que el Espíritu Santo le redarguyó, que ella vivía en la Ciudad de México, vino hasta la frontera a buscar a mi papá y a pedirle perdón por todo el maltrato
que en ese entonces ella no sabía que era maltrato que había ejercido contra él. No era cristiana, no tenía estudios tampoco, no se justifica, pero era lo que ella sabía hacer en ese momento. Pero quiero llamarle la atención a esto, cómo el Espíritu Santo, tal vez ya grande, no sé, tendría más de 60 años, tuvo que decirle, María Teresa, porque así se llamaba mi abuela, tienes que ir a buscar el perdón de tu hijo. Tienes que ir a pedirle perdón. Ay, es que ya pasó. No, hombre, es que yo no quería. Ay, ya ni se ha de acordar. No, pregúnteles. A ver, pregúntele a su hijo. A ver, oye, ¿te acuerdas cuando te decían, ay, no, y una vez me pegaste y ni me había portado mal? Una anécdota de mi mamá, no sé qué, ese es de mi hermano. No, mi hermana. Que no sé qué me dijo a mí, algo como que me estaba diciendo, pero me dijo a mí, y mi mamá le escuchó y creyó que le había dicho a ella, y pues que se la agarra a chanclazo. Y yo, no, mami, no era a ti, era Silvia, algo así. Pues ya me la debías. Y como quiera le dio sus chanclazos. Se equivocan, hermanos, a veces pasa eso. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para educar hijos en el temor de Dios? Y más las madres espirituales también. Me honra que me haya puesto como madre espiritual, pero hermanos, nos equivocamos también. Recuerdo mucho a Nimet, la discípula de allá de Turquía. Ya todavía me habla, me pide consejo y oración, y estamos en contacto. Y yo sé que me tiene en estima el consejo que le doy. Pero siempre que me pregunta algo, yo digo, Señor, ayúdame, porque cualquier cosa que me equivoque, ella también se va a querer equivocar. Me acuerdo que una vez quería que le contestara si la salvación se perdía o no. Yo tengo mi postura, la Iglesia Metodista tiene su postura, pero la convicción de los misioneros es, nosotros no vamos a ir a imponer una doctrina. Ellos tienen que descubrirlo en la Biblia. Entonces ella, ya leyendo la Biblia, sacó su conclusión, y gloria a Dios, sigue a Jesús. Pero me entiende, hermano, el punto de cómo es tan importante, mi hermana, que usted ejerza una buena mayordomía de su maternidad, de esa responsabilidad tan grande que Dios ha puesto en sus manos. Y aunque usted diga, es que yo ya terminé, ya mis hijos están grandes, ya están todos casados, hermano, usted no ha terminado, porque hay una obra para usted. Y hermana, quiero que veamos varios ejemplos de mujeres que edificaron su casa. Bueno, Eva, después de haber cometido el pecado y de haber sido expulsado del paraíso, tiene hijos, tiene a su hijo Set, que significa restitución, y que ella lo empieza a enseñar a buscar el rostro de Dios. Una mujer que sabía que se había equivocado, que no quería que cometieran los mismos errores que ella, y lo empieza a llevar a que busque al Señor. Ana, ¿se acuerdan de quién fue Ana, hermanas? Si no se acuerda, ahí está en 1 de Samuel 1 al 11. Le voy a contar la historia para que si no la puede buscar. Ana era una mujer que era la primera esposa de Elcana, un hombre que quería hijos. Ella era estéril y ella no podía tener hijos. En los tiempos bíblicos y todavía en Medio Oriente, una mujer que no puede tener hijos se considera una persona maldecida. De hecho, es muy importante, o era muy importante la maternidad, porque pasaban de ser la hija de a ser la madre de. Si no tenían descendencia, tampoco tenían quien las cuidara en la vejez, porque los hijos eran quienes iban a cuidar de ellas. No había lugar para solteras, no había lugar para mujeres sin hijos. Y hermanas, Ana sufría porque no tenía hijos, y dice ahí la Biblia que su marido se buscó otra mujer, que aunque la amaba, para tener hijos, y tuvo hijos, y ella lloraba y venía al altar a llorar su amargura. Una de las cosas que la caracterizan por ser mujer sabia es que en lugar de amargarse y guardar esa amargura para sí, vino al altar y empezó a orar y le pidió un hijo al Señor e hizo un pacto con él y le dijo, Señor, si tú te acuerdas de mí y me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. He escuchado que aquí hubo un testimonio de una madre que trajo a su hijo o a su hija para ser sanada. ¿Sí hubo el caso aquí? La nieta de la hermana. Ok. Pero ¿sabe qué pasa? Que Ana sí cumplió su promesa. ¿Cómo se sintió usted con su primer hijo? Su muñequita de Sololo, y que nadie se lo tocara. La cosa más hermosa, ¿verdad? ¿No? Que no me le dé ni el aire. ¿Usted lo hubiera dejado así nada más? No, pues de tanto que lo pedí, ¿cómo lo voy a dejar? A veces así somos con el Señor, ¿eh? No, me lo dio el Señor y aquí lo tengo y lo quiero cuidar. No, pero no lo llevo a la iglesia. No le enseño a servir.
no le enseño a consagrarse al Señor. Mire, algo que a mí me llama la atención de Ana y cómo edificó su casa, es que ella, cuando resultó embarazada, lo primero que hizo fue cumplir la promesa que le había hecho al Señor. Nació su hijo y a los 3 años lo trajo con Elí, que era el sacerdote. Y no lo trajo con las manos vacías. Yo quiero que así vaya a la Biblia y busque 1 de Samuel 1:24. Dice ahí, le voy a leer otra versión, dice: y cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Los cueros de vino eran de este tamaño. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. ¿Al cuánto tiempo se le quita el pecho a un niño, hermanas? No sé aquí. 6 meses. Bueno, allá en Turquía y en Medio Oriente es a los 2 años. A los 2 años se les quita el pecho. Entonces, cuando Samuel tenía 2 años, vino Ana y lo entregó al Señor. Y no lo entregó con las manos vacías. ¿Qué trajo Ana? 3 becerros, 22 litros de trigo, vino y lo sacrificaron. Le hicieron un sacrificio. ¿Qué es lo que nosotros a veces decimos? Ay, no, ¿cómo le voy a dar a mi hijo? Y encima traer ofrenda. Hermanas, yo creo que Samuel de ahí aprendió que al Señor se le tenía que dar lo mejor. ¿Usted se acuerda de lo que Samuel le dijo a Saúl cuando desobedeció y fue desechado? ¿Se complace el Señor más de los sacrificios? ¿No se complace mejor de la obediencia? Porque ¿sabe qué? Samuel había tenido una mamá que aunque ella anhelaba un hijo, lo entregó. Aquí está, Señor, cumplo mi promesa. Obedeció. Y de ahí yo creo que él aprendió, porque cada año Ana subía y le entregaba, le hacía una ropita y se la daba. Imagínese ver usted una vez al año a su hijo primogénito, por el que siempre ha estado orando. Y Dios la recompensó, le dio más hijos. Pero quiero que usted note cómo Ana edificó su casa. Y ¿sabe qué? No solo influenció la vida de Samuel. Samuel fue el profeta que cambió la historia de ese reino. Era un reino, es más, ni siquiera era reino. Eran los jueces todavía. Usted sabe que con las acciones que hace usted como madre, puede cambiar el mundo, puede cambiar el destino eterno de personas. ¿Cuántos de aquí han escuchado de Susana Wesley? Susana Wesley fue la mamá de Juan Wesley. Tuvo 19 hijos la señora, allá en el siglo XVIII en Inglaterra. Y a cada uno de sus 19 hijos les enseñó a leer y escribir. Dígame usted si no era una señora dedicada. Y en el siglo XVIII no había lavadoras, no había luz eléctrica, no había refrigerador y todo se tenía que hacer a mano. Y era esposa de un ministro. Ustedes saben que las esposas de pastores, aquí tuvimos una, tienen mucho que hacer. Además de encargarse de la casa, apoyaba el ministerio de su esposo. Y en un tiempo que él se fue a otra ciudad, ella se quedó encargada, con 19 chamacos, a los que todos los días los ponía a leer y escribir. ¿Y qué cree que les ponía a leer y escribir? La palabra de Dios. Y una vez su esposo le dijo: ay, mujer, ¿por qué tardas tanto con estos niños? ¿Por qué les dedicas este tiempo? Dice: porque si yo no lo hiciera, yo estaría perdiendo el tiempo. 2 de sus hijos, Carlos Wesley, escribieron himnos. Juan Wesley fue el fundador del movimiento metodista. Pero eso fue resultado de una crianza, de una mujer que no dijo: ay, no, yo ya no quiero batallar con este otro, ay, que vaya aprendiendo como sus hermanos. No, que se dedicó a sembrar para la siguiente generación. Y que gracias a eso, pues Dios usó y cambió el mundo, hermanas. ¿Sí ve lo importante que es la crianza que usted le da a su hijo? Y cómo es el resultado y cómo puede cambiar destinos eternos. Dios es poderoso, pero usa sus vidas, hermanas. Ana ni siquiera se imaginaba que iba a ser mencionada en este tiempo. Ella nada más quería un hijo, pero su fe y su obediencia la hicieron ser mencionada. Ahora, ¿se acuerda usted de otra mujer que edificó su casa? Noemí. ¿Cuántos conocen la historia de Noemí?
¿Noemí? Ok. ¿Qué dice la historia, hermanita Lucha? Ay, cuéntenos la historia más o menos. Con las dos nueras. Fíjese, Noemí era una mujer que se había ido con su familia a tierra extranjera. Se había ido con su esposo y con 2 hijos. Muere su esposo y mueren sus 2 hijos. Sus 2 hijos se casaron con extranjeras allá en la tierra donde fueron. Y cuando ella se vio sola, ella decidió regresar a su pueblo, a Judá. Y las nueras, cuando sabían que iba a regresar, le lloraron a la suegra. Y no nos dejes, no te vayas. Y lloraron, dice la Biblia, a voz de cuello. ¿Cuántas de aquí tienen suegras? ¿O son suegras? ¿Cuántas de aquí le llorarían a su suegra? No, señora, no se vaya. Quédese aquí con nosotros. ¿O le llorarían a usted? No, señora, no se vaya. No, señora Balbina, quédese, no me deje. Imagínese si su hijo, Dios no lo quiera, fallece. Ay, no, pues ya no es nada mío, pues ya se murió. Las 2 lloraron. Pero fíjese lo que dijo Ruth, la que la siguió dice, en Ruth 1:8-16, pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Y así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¿Podrían sus nueras decirle esto a usted? ¿Qué tan fuerte sería el testimonio de Noemí con sus nueras que la amaban como una madre? ¿Qué tan fuerte sería el testimonio de fe de Noemí que tanto Ruth como Orfa decían no, creyeron en el Dios viviente? Hermanas, el testimonio que usted da como suegra también habla de quién vive en usted. Uy, no, es que mi nuera no le plancha como yo le planchaba. No le hace las tortillas a mano. No, es que no le cocina. Uy, es que nada más le anda pide y pide. Le lloraría a su nuera, hermana. Y diría, no, suegra, no te vayas, no te apartes de mí. ¿Cómo va a darle testimonio a su nuera? Porque ellas eran extranjeras, ellas no conocían al Dios verdadero. Lo conocieron por Noemí. Y tanto así que Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermanas, yo quiero escuchar de cada uno de ustedes que digan, yo conocí a Dios por medio de mi suegra, porque cómo oraba la señora, cómo evangelizaba, cómo compartía de Cristo, cómo servía. Eso es algo bien tremendo. Una mujer sabia que edifica su casa, contraria que, ay no, mi suegra es bien así, y eso, que es cristiana. Porque ¿qué es lo que dicen siempre? ¿Y eso? Que es cristiana. Y nueras también, porque también hay testimonios de nueras que qué bárbaras. ¿Y eso? Que es cristiana. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con las 2 manos la destruye. Vamos a continuar ahora con alguien, bueno, excepcional también. María, la madre de Jesús. Una mujer adolescente que dijo, allí en Lucas 1:37-38, soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Hermanas, María sabía lo que se enfrentaba por seguir al Señor, pero aún así dijo, heme aquí, yo voy a ser la mamá del Salvador. ¿Sabe que toda su vida a Jesús se le conoció como el hijo de María? Y a nosotros a lo mejor se nos hace normal. ¿Saben qué le estaban diciendo en realidad a la gente? El bastardo, porque todo el mundo sabía que no era hijo de José. ¿Y sabe cómo dejaba eso a María? Como la adúltera, o la fornicaria, o la que quién sabe con quién se habrá metido, porque tuvo un hijo que no era de José. Y en esa cultura, todavía ahorita, ¿verdad? Llevar esa reputación era un peso muy grande, pero a ella no le importó su reputación, con tal de servir al Señor. Y no solo edificó su casa, edificó el reino de Dios. Y fue la sierva del Señor para nacer el Salvador, para criarlo y para estar con él. Qué privilegio, hermanos. Ahora, como hay mujeres que edifican la casa, también hay mujeres que la destruyen. Y saben que la Biblia nos habla de todas ellas. Y vamos a hablar de ellas, de las villanas, digamos, las villanas de la Biblia,
porque tenemos que aprender. Bueno, antes de pasar con ella, la mujer sirofenicia. Y esto se encuentra en Lucas 7, 24 al 30, se las cuento rápidamente. La mujer sirofenicia, Ciro es lo que hoy actualmente es Siria. La cultura fenicia, si usted lo estudió en la escuela, en la historia, era una cultura muy nice, digamos. Era griega y sirofenicia. Ellos despreciaban a los judíos. Acuérdense que el mundo poderoso en ese tiempo eran los griegos y después los romanos. Pero la mujer sirofenicia, cuando escuchó que Jesús liberaba y sanaba, corrió y le dijo: Señor, ven, sana a mi hija porque está atormentada por un demonio. ¿Usted conoce esta historia? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no, deja que los hijos se sacien primero. No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselos a los perrillos. Si usted le dicen perro, ¿qué es lo que hace? Ay, no, hombre, la pastora me echó muchas pedradas desde el púlpito, yo ya no voy. No, Jesús me dijo perro, ya no me acerco, ya no busco. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. ¿Fue cruel Jesús? No. Jesús fue mandado al pueblo judío para que el pueblo judío fuera a las naciones. Y todavía no era el tiempo de que los gentiles conocieran. Pero con cada gentil, es decir, con cada persona que no era judía que se acercó a Jesús, Jesús vio fe. Y en este caso él vio humildad en ella. Una mujer que venía de una cultura de orgullo. Yo conocí a mis amigas sirias, las estimé mucho, pero algo que caracteriza su cultura es el orgullo. Recuerdo todavía a las chicas que eran refugiadas sirias, que estábamos en la escuela, cuando nos hacían algún feo ahí en el autobús, porque ellas eran sirias, entonces estaban de refugiadas en Turquía, y pues yo por estar con ellas me confundían con Siria. Y más de una vez nos hicieron algunas groserías. Entonces ellas decían, es que si estuviéramos en nuestro país, les dolía mucho esos feos. Esta mujer era también siria, y a ella no le importó su orgullo, con tal de ver la sanidad de su hija. ¿Qué tanto está usted dispuesto a humillarse ante Dios para ver un milagro en sus hijos? Hermano, porque algo que ya no se tiene en estas generaciones es la perseverancia en la oración. No, pues ya Dios no me contestó. No, he estado pidiéndole mucho a Dios y no, pues no contesta Dios y no, ya no. No, me dice que no. Ore, humíllese, tenga fe, luche por sus hijos en oración. Hay un canto, yo no sé si aquí también lo han escuchado, La almohada de una madre, por Rena Leal, que habla de cómo la madre ora por sus hijos y clama y llora y en la mañana se levanta fortalecida. ¿Es usted una mujer como esas, de oración, que ora por su hijo? No nada más cuando tiene problemas, sino que ora, como Job, diciendo, por si acaso han pecado, por si acaso han blasfemado, yo oro, que sigan, que sirvan y los traigo. Bueno, esa es una mujer virtuosa que edificó su casa. Ahora vamos con las villanas, ahora vamos con las mujeres que destruyen su casa por la necedad que habita en ellas. Una de ellas se encuentra en el libro de Job. ¿Se acuerdan de Job, hermanos? ¿Quién fue Job? Fue un hombre justo que sufrió mucho. En el capítulo 1 del libro de Job, que está antes de Salmos, dice que el Señor le presumía ahora sí a Satanás: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay justo como él, varón correcto, que me teme y me sirve? ¿Y qué le dijo Satanás? Pues le das todo, es rico, lo proteges, así ¿quién no te va a seguir? Dijo, bueno, pues ahí está, quítale todo. Y le empiezan a venir desgracias a Dios. Pierde su fortuna, pierde a sus hijos en un solo día. Y cuando pierde su fortuna, pierde sus hijos y pierde su salud, la compañera, la azafata del avión, lo que le dice y que se encuentra en Job, dice así. ¿Qué se acuerda que le dijo Job, la esposa de Job a Job? ¿Se ha leído esa historia? Bueno, esta mujer le dijo así: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué difícil cuando están pasando situaciones complicadas en el matrimonio, escasez, falta de trabajo,
enfermedad, pruebas, y que la mujer al lado le diga, no, pues sí, y todavía vas a orar, no, ¿qué ganas orando? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, ya no te queda nada. No, pues ya no tenía riquezas, ya no tenían hijos. Tal vez la mujer hablaba del dolor, desde adentro de un dolor de la madre que había perdido a sus hijos, pero fue una madre necia, porque en lugar de estar ahí, una esposa necia también, en lugar de estar ahí y apoyarla en buscar a Dios, le dijo, ya maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Jezabel. ¿Quién ha escuchado de Jezabel aquí? Jezabel era la esposa del rey Acab. Quiero que vayan a su Biblia, Primero de Reyes 21-25, y que alguien pueda leer de Jezabel. Jezabel fue una mujer tan malvada, fue una bruja, ¿no? Y de verdad era una bruja, no era solamente cómo se comportaba. Era una bruja que cuando Acab se casó con ella, trajo el culto al ídolo Baal, al que se le sacrificaban seres humanos. Llenó de ídolos Israel, hizo pecar al rey, hizo pecar a todo el pueblo, pero todo fue por la influencia de Jezabel. ¿Alguien tiene Primero de Reyes 21-25? ¿Qué es lo que dice? ¿Ya lo tienen, hermanas? De otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Bueno, perdón, yo creo que me equivoqué de cita porque debe decir esto. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo de ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No, no vayas. Hombre, ¿a qué vas a la iglesia? No, no diezmes. No, no sirvas. Conozco el caso. Unos amigos que desde jóvenes fuimos amigos. Y me contaban unos amigos en común, es una pareja. El de chavo éramos parte de la liga, era líder, su novia también líder. Y una pareja en común me dice, no, pues fulanito con tanto talento, con tantas ganas de servir al Señor, pero ahora sí que su mujer lo gobierna. Su esposa dice que no. Y ella también, líder, y ella también alguien con mucho talento para servir al Señor, pero ella dice que no, que sirven como familia o no sirve. ¿Cómo ve usted? ¿Está siendo una mujer sabia? No. Está incitando y su esposo dice, no, pues, dice, es que dice él, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Va a su casa, habla con su esposa y su esposa, no, no vas a hacer nada. Y llega, no, ¿saben qué? Pues es que no quieren. Y qué triste, hermanos, que sea así. Y no solo para eso, para muchas cosas más. Lo incitaba para el mal. Pero ¿quiénes eligen, hermanos? ¿Se la pusieron? ¿Cómo se dice? ¿Lo obligaron? ¿Quién escogió a su esposa? ¿Quién le escogió a su esposa, hermano Silvio? Y escogió bien, ¿eh? Ah, bueno, él escogió. Bueno, usted diga que usted escogió bien. Porque escogió bien. ¿Quién escogió a Lady, Eduardo? ¿Te la impusieron, te obligaron o quién la escogió? ¿Quién escogió a Anita, Luciano? ¿Quién escogió a Anita? El que haya esposa hay el bien. Y que mejor que usted haya escogido una mujer sabia, que edifica su casa, que teme a Dios, que quiere que su Dios sea el centro de la familia. Porque luego se da con que, ay, es que yo no sabía y luego resulta que esto no. ¿Quién la escogió? ¿O quién lo escogió? Ahora, Jezabel fue tan malvada, mis hermanos, y de hecho, hay que tener cuidado con ser, ¿sí se acuerdan lo que había dicho? La tentación de la mujer es querer dominar, querer ser la que controle. Cuidado, porque una cosa es influenciar para bien y otra es manipular. Cuando se manipula y cuando se ejerce el poder sobre el hombre, fuera de la voluntad de Dios, que dice ahí, es el espíritu de Jezabel, o fuera de la autoridad, porque Jezabel le decía y movía los hilos y después se hacían las cosas y fue la asesina de Nabot.
y por eso trajo maldición a su casa. Y si usted lee toda la historia ahí en Reyes, ella ni siquiera terminó enterrada. Los perros se la comieron por un juicio que vino contra ella, por todo el mal que había hecho. Pero ¿qué creen? Que las mamás Jezabeles crían hijas Atalías, también rebeldes, también malas, o crían hijos Absalones. ¿Quién fue Atalía? Se la cuento. Atalía no es la cantante. Atalía fue la hija de Jezabel, que era exactamente igual que su mamá. ¿No se ha dado cuenta que a veces pasa eso? La mamá es bien así, y la hija también. Porque ya parece que la hayan calcado, y aunque no vivan juntas. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo aprendió? Usted influye. Presente o no, influye. La mamá es así, la hija también. Cuidado. La mamá era una bruja, Jezabel. Introdujo el culto a Baal al reino de Israel. La hija Atalía, cuando su hijo Ocosías, que era el rey legítimo, muere, ¿sabe qué fue lo que hizo? Asesinó a todos sus nietos. Agarró parejo, porque ella quería ser la reina y quería ser la que mandara. Y no le importó que fueran de su propia sangre. Hay mujeres así, que sacrifican a su familia nomás por ser ellas. Esas son las que no debemos de seguir. Ya después usted ve la historia, cómo habían escondido a uno de los hijos del rey y cómo a los 8 años el sacerdote lo presenta, toman el trono y nuevamente Atalía muere en el templo porque ella había usurpado un lugar que no le corresponde. Pero ¿de quién era hija? De Jezabel. Otra mujer que fue necia, que también destruyó su casa. Bueno, mujeres que casi destruyen su casa. Y si vaya conmigo, Génesis 27, 5 al 25, espero no equivocarme. ¿Quién se acuerda de Rebeca? ¿Quién fue Rebeca? Ya sé que vamos a dar las historias de la Biblia aquí otra vez. Rebeca, ¿quién fue Rebeca, hermanas? ¿Quién fue la esposa? Perdón, ¿hermana? La esposa, no, la esposa de... Ay, ya me hizo dudar, no, tiene toda la razón. La esposa de Isaac, la madre de Jacob. La madre de Jacob, el patriarca de Israel. Vaya conmigo a Génesis 25, 27, 5 al 25. Rebeca casi destruye su casa. ¿Cuántos de ustedes saben que otra de las maneras de destruir a los hijos es haciendo diferencias o haciendo preferencias? Las que tienen más de un hijo o los que tienen más de un hijo. Ay, es que este es bien tranquilito, siempre está aquí conmigo, siempre quiere acompañar. Ay, pero este es bien desordenado, no me hace caso, se parece a su papá. Nunca le diga eso a un hijo, nunca se lo diga. Porque los problemas que usted tenga con su pareja son unos y sus hijos son otros. Bueno, por Rebeca hacía diferencia entre sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Rebeca? 2. Esaú y Jacob. Y dice la Biblia que Jacob amaba a Esaú porque era fuerte, era cazador, comía de su casa. Y yo me imagino que cuando Jacob lo veía decía, este sí es mi heredero, mi primogénito, porque sí era el primogénito. Pero el otro dice la Biblia que era varón quieto, tranquilo, que habitaba en tiendas y que estaba pues con su mamá. Porque así lo dice. Y amaba Rebeca a Jacob porque habitaba en tiendas. ¿Y quiénes habitaban en tiendas también? Pues las mujeres. Y era muy pegado a su mamá. Pues resulta que Rebeca, cuando escucha que Jacob va a darle la bendición a su hijo Esaú, fíjese, primero estaba escuchando lo que no le correspondía y andaba parando oreja. Va y le dice a su hijo Jacob, Jacob, ven, hazte pasar por Esaú para que te bendiga. Miente, manipula, conspira. No, hombre, no le digas a tu papá, yo te doy aquí, pero no le vayas a decir nada, aquí te doy. A veces creemos que eso es bueno. ¿Y es bueno, hermanas? No, le está restando autoridad a su esposo, lo está acostumbrando mal al niño y está conspirando. Pero ¿qué hizo Rebeca? No, sí, mira, tráeme unos carneros de ahí del rebaño, yo los preparo y tú nomás te presentas con el guiso. Y el hijo como que no, mamá, y luego si me descubre me va a maldecir y va a ser peor y en lugar de bendición voy a tener maldición. No, mijito, tu maldición caiga sobre mí y que yo sea la que muera. Si usted lee la Biblia, más adelante ella fue la que murió. Esas mamás que le quieren evitar dolores a los hijos, que no quieren que los hijos asuman sus responsabilidades y que quieren manipular
para hacerles, entre comillas, el bien. ¿Sabe qué resultó de eso? Si usted lo lee en Génesis, una división familiar. Isaac como que se sospechaba porque ya cada uno sabe lo que tiene en su casa, porque le dice, a ver, ¿eres tú mi hijo Esaú? A ver, ven para que te huela. Pues la voz es de Jacob, pero lo toco y es Esaú. Y se me hace que no era la primera vez que le habían mentido a ese pobre hombre porque estaba ciego, porque ya sospechaba que le iban a hacer una trampa. ¿Sabe qué pasaba? Que la familia de Rebeca era bien tramposa. Labán, su hermano, era bien tramposo. Y Rebeca trajo las malas mañas de su familia y las siguió la siguiente generación. Si usted ve la vida de Jacob, Jacob fue un tramposo, fue un engañador. Sí, tenía comunión con Dios, pero esa parte batalló con ello toda su vida. Y el engañador resultó engañado, porque cuando tuvo que huir a la casa de su mamá con su tío, 7 veces su tío le cambió de salario. Rebeca murió sin ver a su hijo, porque ella misma provocó que entre los hermanos hubiera una división. Hermana, espero que usted nunca haya hecho esas diferencias entre hermanos, porque le voy a decir una cosa, no es la primera vez que la Biblia habla de que los papás hacen diferencias. Lo vemos con José, lo vemos con Jacob también, que le hizo diferencias. Y eso daña mucho a los hijos, y esa es necedad. Ella casi destruye su casa, pero Dios tuvo misericordia de ella. Por eso no la tenemos entre las malas. Hermanas, influenciar no debe ser lo mismo que manipular o querer mandar. Siempre se debe someter a Dios para criar hijos en obediencia y fe al Señor. A quienes Dios les ha concedido ser madres, aún ya ancianas, la palabra de Dios dice que tienen una responsabilidad. Esto me lo recuerda mucho la hermana Lucha. Vaya conmigo y ahora sí búsquelo, por favor. Tito 2, 3 al 5. Le digo que su labor no se ha acabado para ser madre espiritual. Libro de Tito, las epístolas de Tito están en el Nuevo Testamento. Después de Timoteo. Y vamos a leerlo todos juntos, vamos a esperar a que todos lo tengan. Antes de Timoteo. No, después de Timoteo, ya también estoy mal ya. Segunda de Timoteo, Tito. Tito 2, 3 al 5. ¿Ya lo tiene mi hermano? Tito 2, 3 al 5, espero no equivocarme. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A ver, yo lo tengo en otra versión que es más sencilla. Dice aquí, Tito 2 del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean, es la misma. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, de la caguama, de la cerveza, ni del Facebook, ni del WhatsApp, ni de la televisión, ni de ningún otro vicio. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, ¿qué dice aquí? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya terminó su labor como madre si tiene hijos grandes? No. Y aquí tiene trabajo en la iglesia. Está creciendo una generación de madres que no quieren ser madres, que son mamás biológicas, pero que no cuidan a sus hijos. Sí las ha visto, ¿verdad? Mucho TikTok, mucho celular, pero el niño anda allí comiendo mocos, comiendo tierra y ni cuenta se da. La niña anda igual también. ¿Quién les va a enseñar a esas señoritas o esas señoras de, oigan, pónganse las pilas? Ustedes, hermanos. Ustedes nos van a enseñar a los jóvenes. Ustedes nos van a enseñar. No, es que ya no se usa, porque antes en la época de la abuela sí era así, no. La Biblia no cambia. ¿Qué dice ahí? Sométase. La Biblia no cambia. Cuide su casa. Sea casta. Sea prudente. No se dé a los vicios. La Biblia no cambia.
Hermanas, necesitamos que ustedes con su experiencia y sabiduría enseñen a las más jóvenes a seguir a Jesús. ¿Y saben qué, hermanas? Para eso está la femenil también. Dicho sea de paso, martes a las 7 de la tarde. ¿Quién enseñará a la siguiente generación de femeniles? ¿Saben por qué se creó la femenil en la iglesia metodista? Fueron mujeres de oración. ¿Sabe por qué se llama Sociedad Misionera Femenil? Porque las mujeres se unían en sociedad, en grupos, para orar por las peticiones de los misioneros que venían a plantar iglesias aquí en México. Toda la región norte de nuestro país fue levantada por misioneros, pastores, que eran sostenidos por las sociedades misioneras femeniles. ¿Sabe por qué se levantan las metas y las ayudas económicas? Desde ese tiempo se levantaban para sostener obra. Y ahorita también se sigue haciendo para sostener obra. Pero había ese propósito. Y se va enseñando a las nuevas. Y se va enseñando a las jóvenes. Yo escucho mucho, y lo vuelvo a mencionar, la memoria, por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. ¿La hermana quién? La hermana Mode. ¿Mode, verdad? La hermana Mode. La hermana Dora. ¿Dónde está su casa? Aquí está. ¿Edificada? Bueno, pues ahora queremos escuchar de la hermana Catalina, de la hermana Blanquita, de la hermana María Elena, de la hermana Lucha, de la hermana Balbina, de la hermana Carmen, de la hermana Anita, de la hermana Juanita, de la hermana Lady, que fueron mujeres de oración, que edificaron su casa y que sus obras con ellas siguen, y que su descendencia también sigue a Cristo y sirve a Cristo. Vamos a orar por eso, hermanas. Hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles, eso no